Qué bueno poder estar junto a ustedes. Rogamos al Señor que Él siga conduciendo, construyendo todo. Bueno, quiero comenzar, sí, antes de comenzar quiero contarles un poquito, sí, un poquito cómo llegó esta palabra a mi vida, porque no soy un profesional de la salud, pero sí soy, como contaba un poquito el profeta Jonathan ayer, esos que andan detrás de las malas noticias. Y obviamente a veces el descuidarnos trae malas noticias, ¿no? Uno a veces se descuida y obviamente en esos descuidos, cuando vamos a los profesionales, nos dan malas noticias, ¿sí? Pero que después obviamente nos permiten ver la manera correcta de proceder. Y eso es bueno, ¿sí? No es la manera de llegar, pero bueno, así pasó con quien les habla, ¿sí? Así que quiero contarles un poquito el por qué llegamos a una situación. Y créame que uno no hace voluntariamente de que las cosas pasen, pero a veces llegan y uno se da cuenta medio tarde. Llegó un momento de mi vida personal donde se me empezó a dormir el brazo, empecé a tener un hormigueo en el cráneo y me resultó medio raro, me empezó a como hacer un destello de luz en los ojos. Y bueno, empezamos a ir al masajista y el masajista no daba en el blanco, o sea, masaje. Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿sí?, mandarme a un quiropráctico. ¿Cuántos conocen a los quiroprácticos? Esos que te truenan, ¿no? ¿Sí? Allá levantaron, vamos, ahora ya hay varios que fueron al quiropráctico. Bueno, vieron que es una tronadera de huesos impresionante y te acomodan la columna vertebral. Y claro, yo ni enterado, o sea, lo que estaba pasando en mi cuerpo, qué es lo que se está produciendo internamente. A veces ignoramos lo que vamos pasando dentro, ¿no? O sea, lo que va viviendo y lo que va sintiendo nuestro cuerpo. Entonces, cuando llego al quiropráctico, cuando llego al lugar, me encuentro con una frase en la pared que la anoté, quiero ser fiel a esa frase, porque es lo que nos entregó la palabra que después me puse a investigar para poder traer salud también, ¿sí?, al cuerpo, ¿sí?, al cuerpo espiritual al cual pertenecemos todos. ¿Amén? ¿Están conmigo o se me están entrando, sí, a un sueño profundo ahí? Por favor, ahí necesitamos tenerlos ahí activos, si no nos dormimos todos. Entonces dice así: la columna vertebral es tu línea de vida. El desafío es mantener la vida en equilibrio. El equilibrio depende que la línea sea clara. La claridad existe en ausencia de subluxaciones. Y esta es la palabra que, bueno, ayer el profeta mencionó, que, bueno, es una suma de todo lo que ellos vienen construyendo, ¿no? Porque hablamos del Evangelio de Dios, hablamos de la autoridad del Hijo, y lo que vamos a hablar ahora, ¿sí?, es de un servicio espiritual, y un servicio espiritual correcto. Entonces, si el Evangelio es de Dios, si la autoridad del Hijo, si está bien propuesta en nuestra vida, lo que vamos a ver a continuación es un servicio espiritual como Dios requiere, no como nosotros queremos proponer. Entonces, cuando veía esta frase, automáticamente, ¿sí?, la empecé a buscar en la Escritura, ¿sí?, porque empecé a investigar cómo era el sistema nervioso central. No empecé a estudiar medicina, pero empecé a ver lo que un quiropráctico trabajaba, ¿sí? Y cuando empecé a ver el sistema nervioso central, la columna vertebral, y empecé a observar todo lo que, o cómo influenciaba el sistema nervioso central a la columna vertebral, y empecé a ver, después lo vamos a ver y lo vamos a leer porque hay cosas específicas, pero primero quiero empezar por lo que tengo que empezar. Debo empezar por Efesios, que, bueno, un poco me hizo la intro José Alfredo. Efesios 4, del 10 al 17. Si puede, por favor, lo pueda buscar y lo vamos a leer juntos.
dice, aquel que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos seamos uno en la fe. Diga conmigo, uno en la fe. Y conforme al conocimiento del Hijo de Dios y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para que no seamos niños que fluctúan fácilmente, llevados por todo viento de falsas doctrinas de hombres, que mediante sus artimañas traman llevar al extravío. Retenga por favor eso en su espíritu. Sino que seamos genuinos en nuestro amor para que crezcamos en todo por medio del Cristo, que es la cabeza. Y por medio de él todo el cuerpo esté formado y unido por todas las coyunturas según el don que le es proporcionado por medida a cada miembro para el crecimiento del cuerpo, para que se complete su edificación en amor. Así que cuando veía esto y veía esta frase que nos disparó a estudiar un poquito lo que era una subluxación, empezamos a entender un poco cómo el Señor nos está ilustrando un poco, porque por favor no se quede solamente aquí. Veamos al cuerpo del Señor, veámoslo globalmente, veamos que todos somos parte. Hay tantas personas que hoy también nos escuchan y otras personas que serán alcanzadas por estas verdades, sí que nos van a empezar a ordenar. Pero lo que más me llamó la atención es esta subluxación, cómo se producía, qué es lo que generaba, y la verdad que al investigarla, sí, me aclaró un poco el panorama, porque nosotros como casa también fuimos entrenados y pensábamos que la vida espiritual que llevábamos adelante era lo que el Señor esperaba, y la verdad que muchas veces nos dimos a la medida. Entonces el Señor empezó a trabajar con nosotros y empezó a mostrarnos, porque el servicio que dábamos, que creíamos nosotros, pensábamos que era el servicio espiritual que el Señor quería proponer, y estábamos cerrando. Estábamos haciéndolo con dolor interno, estábamos haciéndolo de una forma, porque nosotros a lo mejor podemos tener la mejor cara, pero cuando usted da algo, ¿sí?, de una manera, ¿sí?, que a lo mejor tu voz lo dice correctamente, pero internamente no estamos tan de acuerdo con lo que estamos proponiendo. O sea, es como que lo damos, pero todavía no lo terminamos de cerrar en nuestro corazón, y entonces se genera una cosa media extraña. Sí, te digo que sí estoy bien, pero internamente no lo estoy, y eso lo podemos discernir. Entonces nos interesa mucho que lo que se proponga realmente esté completamente alineado, ¿sí?, al Evangelio de Dios y a la autoridad de Dios. Porque de esa manera el servicio espiritual que brindamos es un servicio correcto, como Dios espera, y va a producir aquello que Dios espera, no lo que nosotros esperamos. No hacemos nada para complacernos, ni a nosotros ni a nuestros hermanos, sino que todo lo que podemos proponer queremos que pueda complacer a nuestro Padre. O sea, esa tiene que ser nuestra línea. Nosotros estamos aquí para darle placer a papá. Creo que todo lo que ha sido bajado en estas horas tiene que ver con un placer que le ofrecemos a papá, ¿sí? Un placer que le ofrecemos a Dios. Y en eso vamos a trabajar hoy, ¿sí? Si usted me permite, me regala un poquito de su tiempo, quiero leerle un poquito lo que es una subluxación y qué consideramos nosotros o cómo vimos la subluxación en el cuerpo, ¿sí? Una subluxación vertebral se da cuando una o más vértebras espinales pierden su alineación, ¿sí? Esto provoca, escuche esto, no se olvide de que Cristo es la cabeza de este cuerpo, es el sistema nervioso central, que es el encargado de bajar la línea de lo que el Padre está diciendo, de lo que escucha su Padre decir, y desde Él nosotros recibimos la información que tenemos que comunicar al resto del cuerpo. Por causa de ello, el cuerpo crece en orden, ¿sí? Y podemos ver que todo lo que crece en este orden, obviamente representa bien y muestra bien la imagen
de Dios aquí en la tierra. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad, por lo tanto no podemos hacer las cosas como nos parece, sino que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos que proponer tiene que estar en el parecer de Dios. No nos podemos salir de ahí. Así que una subluxación vertebral se da cuando una o más vértebras espinales pierden su alineación. Esto provoca una interferencia en la médula espinal o en los nervios espinales adyacentes y por tanto en aquellas zonas controladas por dicho sistema nervioso empezamos a tener una pequeña alteración, ¿no? O sea que no llega muy bien la información. La subluxación provoca una alteración en el flujo continuo de energía y comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo y por tanto no podemos funcionar al 100%. Bíblicamente, hasta que todos lleguemos. O sea que no vamos a llegar a hacer lo que Dios espera si el sistema nervioso central tiene el control sobre toda la línea de lo que representa la columna vertebral. Si hay alguna desviación, la comunicación, ¿sí?, se pierde y no llega de la manera que la mente del Señor está proponiéndolo. Trate de ver, porque quiero conjugar con las dos cosas, pero sí, yo creo que ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, tengo todos profesionales acá de la salud. Es hermoso poder estar entre ustedes. Entonces, hay 3 puntos y voy a tratar de no ir tan rápido, quiero ir tranquilo, pero poder llegar a los 3 puntos, sí, porque después que podamos ver esto, sí, vamos a pasar algunas cositas que son bastante interesantes y nos competen a todos. Y también quiero hacer una plataforma de lo que quiero terminar de hablar mañana en cuanto al servicio espiritual que damos. Y la verdad, es muy necesario que veamos todos juntos porque cada uno de nosotros representa, ¿sí?, a esta cabeza. O sea, el Señor, ¿sí?, es la autoridad, el Señor es el que gobierna el cuerpo, el Señor es el que tiene que ser correspondido. Por eso cualquier deslizamiento de los que comunicamos esta verdad, ¿sí?, hace de que los órganos que tocamos, y es impresionante, ¿sí?, no tengan la información requerida por Él, ¿sí?, porque los órganos dependen del sistema nervioso central. Cuando veía toda la parte de la columna vertebral, todos sabemos que tenemos 24, las primeras 6 ahí que tenemos en la parte desde la cabeza, ¿no?, desde el cerebelo que va bajando, ¿sí?, todas tienen que ver con la boca, con la mandíbula, ¿sí?, hay subluxaciones mandibulares. Es impresionante, ¿sí?, que cualquier deslizamiento por una mala postura, ¿sí?, o por un estrés, por cualquier cosa que nos esté pasando, por un divorcio, por muchas cosas que vivimos cotidianamente, ¿sí?, temporalmente, producen estas subluxaciones, ¿sí?, producen un deslizamiento, ¿sí? Es impresionante cómo el disco que está entre cada vértebra, ¿sí?, se estrangula directamente, se aprisiona, se genera una presión. Por lo tanto, sí salen como todas raíces, ¿sí?, que van tocando los diferentes órganos y eso obviamente no permite al estar apretando. Es como algo que vieron cuando uno lo aprisiona, no deja que circule la sangre, entonces no le permite que llegue bien, entonces que empieza a sentir un hormigueo. Y eso es lo que me estaba pasando por una mala postura, también fue por estrés, ¿sí?, estrés que a veces tenemos porque creemos que nosotros tenemos que llevar la carga, que es nuestra carga como pastores, ¿sí? Y la carga del Señor es ligera, pero nosotros a veces le ponemos peso porque lo queremos hacer a nuestra manera, no descansamos en Él, no vemos por medio de Él, no vemos lo que Él está viendo y eso nos causa subluxaciones. Todo lo que los profetas estuvieron mencionando, ¿sí?, son todo tipo de subluxaciones que nosotros tenemos como parte de su cuerpo, ¿sí?, cuando no oímos bien al Señor, cuando la autoridad del Señor no está bien establecida en nuestros corazones. Entonces lo que se propone, ¿sí?, es parecido, pero no es igual, ¿sí?
nosotros decimos, sí, pero yo estoy bien, pero yo tengo el ánimo. No, mi hermano, se trata de estar alineados a su mente, alineados a su espíritu para producir un servicio espiritual, sí, que realmente dé a la medida de lo que Él espera. ¿Por qué? Porque cuando damos a la medida de lo que Él espera, el órgano o esa parte del cuerpo funciona, ¿sí?, bajo lo que la mente del Señor necesita. Y esas son las asignaciones que tenemos. Cada quien en el cuerpo tiene una asignación, como decía el profeta Julián. O sea, todos no somos iguales, cada quien tiene una función. Y el Señor le baja la línea a cada uno y en cada uno de nosotros hay una asignación que tiene que ser llevada adelante de la manera que Dios espera, no como a nosotros nos parece. No, el corazón no puede hacer o tener la función de los pulmones. No podemos hacer eso. O sea, cada órgano cumple un rol específico en el cuerpo. Entonces, identifiquémonos en el cuerpo y trabajemos bajo la mente soberana del Señor. Trabajemos bajo la autoridad de Dios, haciendo lo que a cada quien le corresponda. Porque de lo contrario, tenemos un deslizamiento vertebral, entonces la información empieza a llegar adulterada. Entonces el servicio que se da no es como Dios esperaba. Y empezamos a ver y a tener problemas porque no nos tenemos que olvidar, porque lo más fácil para nosotros muchas veces fue hacerle responsable al otro. No, lo que pasa es que tal cosa a mí me sobrecargó, pero ¿quién te dijo que vos tenías que llevar la carga? Muchas veces hacemos responsable a otros de las cosas que nunca el Señor nos envió a hacer. A ver, ¿te pusiste a meditar en el Señor si realmente eso que hiciste era lo que el Señor requería? ¿Cuántas veces hemos dicho y hemos predicado, Señor, nosotros en tu nombre echábamos fuera demonios, Señor, en tu nombre, apártense de mí, hacedores de... ¿Por qué? Porque era algo que el Señor nunca había requerido de ellos. Por eso no es hacer por hacer, o sea, tenemos que hacer lo que el Señor espera. Por eso no estamos aquí tratando de ganarle lugar a alguien. Estamos aquí haciendo lo que el Señor requiere, no lo que yo quisiera. Si por mí fuera, la vez pasada no hubiese predicado el psicópata. Pero eso era lo que el Señor requería para esos días. Y nos colaboró a entender un montón de cosas que veníamos bajando mal. Veníamos produciéndolas mal. Teníamos una subluxación importante, o sea, nos habíamos desconectado completamente del sistema nervioso central. Por eso lo que producíamos era más que un adormecimiento. Pero cuando el Señor habla, cuando la autoridad de Dios está alineada a nuestro corazón, lo que se produce es un avivamiento en el buen sentido, no el avivamiento, sino que el órgano funciona de la manera que el Señor lo creó. Vuelve a funcionar correctamente. Entonces, todo mi cuerpo había entrado en un desorden. Y algunas cosas no estaban funcionando bien. Siguen algunas cosas todavía. Bueno, no todo se puede corregir, hermanos. Algunas subluxaciones quedan, pero estamos trabajando en eso. Entonces, el quiropráctico, ¿qué empezó a hacer? Empezó a destrabarme un poquito y empezó a llevar las cosas a su lugar. Entonces, esa compresión que yo tenía, ese adormecimiento, esa mala circulación, esos dolores de cabeza, que no había pastilla que lo calmara y me pasaba en drogas porque quería que me pase, porque el dolor de cabeza era horrible, y la mala postura de la computadora y todas las cuestiones habían sobrecargado toda mi columna. Y así que él empezó a hacer un trabajo y a través de ese trabajo yo entendía, o sea, qué hermoso era sentir esa libertad de años oprimido, ¿no? Imagínense cuando la mujer encorvada se encontró con Jesús. ¡Wow! ¡Qué alivio! 18 años, mi hermano, así, mirando las cosas de abajo. En un momento, un encuentro con el Señor, nuestro mejor quiropráctico que está aquí entre nosotros, sí, le acomodó la vida para siempre, la alineó a su mente y la libertad fue evidente. Si nosotros nos alineamos a la autoridad del Señor, la vida del Señor será evidente, el servicio que demos será evidente.
Hay un servicio espiritual que damos, amados, cada vez que servimos. O sea, yo vengo acá y sirvo en lo que sea y lo hago de mala gana. Al final siempre me toca a mí. Siempre, ¿no tienen a otro nombre en la lista? O sea, a ver, no lo haga, mejor ni venga. Porque sos una subluxación a salir de acá un tiempo, porque créame que esto salió después de años, porque yo ni he enterado de todo esto. Hasta que me enteré que existían los quiroprácticos y ahora son súper utilizados porque traen una salud al cuerpo impresionante. Pero yo ni he enterado, claro, venía arrastrando dolores de la niñez, de mi nacimiento. Ahora, ¿cuántos de nosotros desde que nacimos en Cristo venimos arrastrando con un montón de cuestiones que no nos permiten alinearnos a la mente del Señor? Entonces el servicio espiritual que proporcionamos no está alineado a su corazón. No está alineado a lo que Él espera que nosotros demos y en la manera que debemos darnos. Nadie con dolor, nadie con una subluxación funciona de la misma manera que si no la tuviera. ¿Cómo podemos servir con nuestro corazón oprimido, con nuestra mente oprimida? Es imposible producir un servicio espiritual porque tampoco podemos simular. Tenemos que resolver. ¿Cómo resolvemos, pastor? Simple. Tenemos que ir al sistema nervioso central. Tenemos que ir al quiropráctico, que el Señor nos alinee a su mente. Porque no se olvide que por medio de nosotros tocamos otros órganos del cuerpo. Yo no sirvo a nadie, yo no soy pastor, pero sos papá, sos hermano, sos amigo, ¿sí o no? Sos parte de un equipo de trabajo, vos tocás vidas. A través de lo que vos modelás van a ser modelados ellos. O sea, nosotros tenemos que empezar a ser un poco más responsables porque nosotros debemos modelar. El servicio espiritual no es el que brindamos acá. Acá es fácil. El servicio espiritual lo tenemos que dar afuera. Afuera modelamos. Afuera tenemos que mostrar la salud del quiropráctico que tenemos hoy aquí entre nosotros. Afuera tenemos que ver cómo producir ese servicio espiritual que habla del buen funcionamiento que tenemos todos nosotros, todos. Porque es hasta que todos lleguemos. Tenemos que mostrar un cuerpo saludable. Y la única manera es que Cristo nos gobierne a todo, que Cristo lo llene todo. Que Él sea nuestro todo y ahí sí vamos a producir un servicio espiritual. Mire, créame que estoy preparando la plataforma para lo que tenemos que hablar mañana. Porque lo que tenemos que hablar mañana nos incluye a todos. Y ahí se verá si realmente... Sí, y no, por favor, no crea que esto es una amenaza, por favor. Si yo soy menos amenazante, parezco el osito Po hablando. No. O más o menos, ¿cierto? Me pongo la campera del profeta Jonathan y soy Po. Pero de verdad, amados, que necesitamos armar una plataforma y necesitamos ir despacio, porque el Señor nos va a alinear. Nos va a alinear a lo que tiene que ser una evidencia, una realidad mañana. Por eso, cuando veíamos la subluxación, también nos pusimos a investigar, o sea, seguíamos trabajando sobre ella, porque la verdad nos llamó mucho la atención, porque de verdad por mucho tiempo servimos y dimos un servicio espiritual incorrecto. Y después nos preguntábamos, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacaste esto? A ver, y de nosotros. Yo no sé a quién, a ver, por ejemplo, cuando nos pasaba con Isaac, no sé a quién sacó el carácter ese. ¿Y a quién va a sacar el carácter? Si es un espejo la niña. Por eso el Señor nos dice, tenemos que vernos como por un espejo, para ver que en el espejo se vea uno, no nosotros, se vea su persona. Porque en ese espejo se configuran los nuestros hijos, la gente que tocamos. Créame que trabajamos como esos quiroprácticos que acomodan
a los hombres o los sacan de ese deslizamiento y los traen a orden por causa de lo que el Señor luego va a ir trabajando, como nos dejó claro el profeta Julián. El Señor es el que da crecimiento, el Señor es el que va podando. Nosotros tenemos que colaborar, de ser esas manos del quiropráctico, de traer a orden a las personas, traer a las personas a Cristo, que se alineen a su mente, que se alineen a su corazón. Y desde ahí el Señor les va a ir dando la información necesaria para la asignación pertinente de cada miembro. Y así crecer en salud, y así que cada vez que podamos brindar un servicio espiritual, esté a la medida de lo requerido por Él, no por nosotros. No estamos para sentirnos bien con nosotros mismos. Ay, qué bueno. Yo no estoy acá, mi hermano, para sentirme bien conmigo mismo, porque esto es una gran responsabilidad. Tocar el cuerpo es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa. No es quiero estar, a mí me encantaría. No. Si fuera que tuviera que acompañar y estar con ellos, asistiéndolos, para mí ya hubiese sido un placer estar entre ustedes, y si eso hubiese sido todo, para mí ya era suficiente. Si esa era mi función para este día, más que agradecido. Pero el Señor consideró que estas palabras bajen a nosotros para empezar a acomodar cosas que se fueron desalineando, porque hay dolores que quizás hoy no sintamos, pero más adelante van a salir. Entonces no podemos estar desajustados, porque requerimos una salud para correr, como nos hablaba el profeta. No podemos correr. ¿Cómo podemos terminar la carrera corriendo todo despacio? No, mi hermano. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Sí o no? ¿Es verdad? No podemos correr todo así desajustado, todo destartalado. No llegamos a ningún lado. Debemos empezar a producir este bien entre todos. Y necesitamos identificar, necesitamos entre nosotros, ¿sí? En ese orar uno por los otros, entre nosotros, hablar las cosas que nos convienen a todos. Hablar lo que es para la conveniencia corporativa, no para algunos, no para a ver, no, porque vos, José Alfredo, pastor, mirá, yo considero que para vos. No, o sea, porque su bien es el bien de todos. ¿Sí? El bien tuyo es el bien de todos. Todos estamos en el cuerpo. De la mente o del sistema nervioso central no se escapa nada. Algo que está funcionando mal, tarde o temprano va a detonar. El sistema nervioso lo reconoce. O sea, nada se le escapa a la mente del Señor. Nada. Salvo que esté fuera del cuerpo. Si estamos fuera del cuerpo, ahí ya es otro tema. Pero toda persona que nace en el Señor, toda persona que nace en el Señor, automáticamente se conecta a su mente. Nuestro trabajo como pastores, como ministros, es conectarlos al Señor, para que dependan del Señor como dependemos nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos me siguen en la línea vertebral? Esta palabra subluxación, ¿sí? No tiene que ser una palabra para recordar, sino que todos podamos ver a través de el mal de alguien, el bien que se puede producir entre todos nosotros. Es tan importante remediar esto, alinearnos. El punto es extraordinario. Yo le pido que haga la tarea de investigar estas palabras, haga la tarea de poder verlas, ¿sí?, detenidamente en su casa. Yo busqué Mateo 11, 28 al 30. Dice, ustedes viven siempre angustiados, siempre preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Otra vez, conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir. La carga que les hago llevar no es pesada. ¿Cuándo una carga es pesada? Una carga se hace pesada cuando hacemos algo fuera de lo que ha sido establecido, porque ahí lo estamos haciendo nosotros.
Ahí lo estamos llevando adelante nosotros. Y ahí después, cuando no se produce lo que nosotros creíamos que debería haber producido, nos frustramos, subluxación. Entonces nos deslizamos y entonces ya empezamos a bajar una información de una manera que Dios no esperaba. Entonces aquel órgano o aquella persona que es tocada por nosotros empieza a ver algo que el Señor no esperaba que se vea entre nosotros. Por eso que nuestra oración sea que hasta todos lleguemos, hasta que todos lleguemos, realmente sea nuestra oración, pero también nuestro proponernos para la alineación. Porque créame que es doloroso. Levante las manos los que fueron a un quiropráctico. ¿Sí? 3, unos cuantos. Pastor. Unos cuantos. Cierto que impresiona y duele. Duele, amados. De verdad que duele porque donde está el dolor, donde te tocan y está el dolor, uno de los chicos que servimos juntos también tenía una pierna más corta que la otra. Y a través del orden se acomodó. ¿Sí? Porque era tal la subluxación que se empezó a deformar. Diga conmigo, la subluxación nos deforma. Lo que Jesús les estaba mencionando con respecto a Mateo, lo que acabamos de leer, es que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos muy afectados por lo temporal, muy afectados por las cargas que tenemos. Y una persona preocupada es aquella persona que está fuera de la voluntad del Señor. Porque una persona que está en la voluntad del Señor, las preocupaciones no existen. Porque sabe que todo lo que pase, todo lo que tenga que vivir es para el bien de uno, para el bien del Señor. Porque cuando te ven reaccionar de la manera que debemos reaccionar, eso es un aporte a alguien, para que no tenga un desliz. Por eso tenemos la fe, para poder verlo a Él, para que cuando tengamos que pasar una tribulación, realmente podamos entender que aquello que estamos viviendo no solamente es para un bien personal, sino es para un bien corporativo, porque otros van a poder ver el bien que produce ir al Señor. Vengan a mí, yo los haré descansar. El bien que el Señor produce es extraordinario. Cuando tú y yo nos alineamos a la mente del Señor, el bien que se produce es extraordinario. Entonces todo tu entorno lo empieza a notar. Empieza a notar el bien que el Señor produce en tu vida y ese bien quiere ser adquirido. Hey, ¿qué te pasó? Ayer tenías una cara, y no quiero ser superficial, pero sí, permítame tomar un ejemplo. ¿Qué te pasó? Ayer estabas con una carita y de repente es que fui al quiropráctico. Alguien me alineó a la mente del Señor y dejé las cargas ahí. Ahora Él me hizo descansar porque me hizo entender todas las cosas. Hoy puedo disfrutar otra realidad a la que antes estaba completamente ajenado y hoy vivo y disfruto lo que por su mente podemos ver. Porque obviamente, las cosas no son mágicas. Necesitan un trabajo, necesitan una continuidad. Entonces, yo no me arreglé en la primera sesión, fueron como 15. Y yo decía, me quiere sacar plata. Se está haciendo la vida conmigo . Y yo le preguntaba hasta cuándo, porque saben todos que los quiroprácticos son 5 segundos y un dolor al bolsillo. y claro, y él empezó a ordenar las piernas, el cuello, las orejas, no sé lo que no te acomodan. ¿Y saben cuál fue el consejo del quiropráctico? No dejes de venir. Yo no te digo, porque fue muy, muy claro, yo no te digo que vengas todos los meses, o todas las semanas, o todos los días.
pero vení cada tanto, porque esto se va a seguir deslizando. Por eso cuando vengan a mí, el venir a Él constantemente nos va a mantener alineados. Tenemos que venir al quiropráctico, tenemos que venir al Señor, para que no tengamos subluxaciones futuras, para que nadie se deslice, para que nadie se salga de lo que Él está pensando, para que podamos producir un servicio espiritual correcto. Vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí, yo voy a ordenar aquello que se desordenó por habernos perdido de su voz, por habernos oído a nosotros mismos, como todo lo que se ha estado dando en estas horas anteriores. Así que quiero ir a los 2 puntos, ¿sí? Porque después me gustaría que el profeta Jonathan también pueda tener un tiempo con nosotros, es importante poder oírlo. Pero el segundo punto es nuestra relación con el entorno cuando tenemos una subluxación. Y la verdad que es impresionante porque cuando leía y investigaba, o sea, usted cuando tiene una subluxación, cualquier cosita del entorno, por más que sea fantástico, cualquier cosita usted lo hace detonar. Es decir, ¿cómo voy a reaccionar así? ¿Qué me pasa que reaccione así? Claro, hay algo que todavía no ha sido alineado, entonces te choca cualquier cosa que te digan, es una explosión. Entonces ahí entendimos el porqué de nuestro carácter, por qué explotamos así, por qué salen. Claro, porque hay cosas que están todavía desalineadas a la mente del Señor, por no comprender, por no entender. Nosotros ministrábamos también hace un tiempo que aquel que entiende algo está listo para disfrutarlo. Aquel que comprendió una verdad está listo para disfrutarlo, está listo para experimentar algo que el Señor por su gracia nos permitió ver y entenderlo. Pero claro, cuando uno no entiende, o sea, tiene como una sobrecarga, cuando uno no se da el tiempo, sí, subluxación, sí, era esto. Y no nos damos a entender, no nos permitimos ir o que la palabra llegue hasta donde tiene que llegar. Para que todos los cambios, sí, que el Señor produzca en nuestro interior sean más que una evidencia del descanso que Él nos da, de la paz que Él nos da. Pero dígame, y por favor, sea sincero, porque cuando usted sale ahí afuera es el tema. De la paz que hablamos, pero que no manifestamos. Decimos tener paz, pero somos abordados por el mundo. Andamos como todo el mundo anda y no se nota el cambio. Hablamos de un evangelio de transformación, pero todavía seguimos funcionando bajo otro sistema nervioso central, que no es el del Señor. Y es ahí a donde se notan las evidencias de que todo lo que hablamos, ¿sí?, no alcanza la medida de lo que Él está pensando. Entonces, como representantes de su voz aquí en la tierra, tenemos que ajustarnos, porque nuestro entorno lo percibe. Fíjese, 2 Corintios 2, 15, 17. 2 Corintios 2, 15, 17. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. ¿Por medio de quién? Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? ¿De qué? De esparcir. Es como ese perfume que usted siente cuando pasa por al lado de alguien que gusta de buenos perfumes y usted percibe el perfume que tiene ese hombre o esa mujer. Este esparcir el conocimiento de Dios es lo que estamos tratando de proponer en esta hora, que podamos modelar y que lo que modelemos se perciba. No es que se imponga, porque no es autoritarismo, lo acabamos de escuchar. Cuando la autoridad del Señor está sobre tu vida, el perfume del Señor se percibe. Entonces, lo que se enseña no se impone, se modela.
se modela. Entonces nuestro entorno es alterado por el modelar de Cristo en nosotros, porque el que está autorizado para esparcir o para dar el incienso, ¿quién es? Cristo. O sea que si la autoridad del Hijo no está en nosotros, ¿qué esparcimos? El entorno percibe lo que decimos ser y no somos. Cuando decimos y repetimos hasta el cansancio, cuando nos vean, que lo vean a Él, que cuando nos vean, lo vean a Él. Vamos, no se trata de una frase. Se trata de lo que tenemos que esparcir entre los otros. Que sepan que el Hijo está gobernando tu vida y la mía. Que vivimos bajo la autoridad de Dios, hablando lo que tenemos que hablar, proponiendo lo que tenemos que proponer, produciendo lo que Él espera que produzcamos y dando de la manera que Él quiere darse. No estamos en el lugar que nosotros queremos darnos, estamos en el lugar donde Cristo se quiere dar. Nos invertimos para estar donde el Señor se está dando. La PET fue una excusa hermosa para ver si estábamos sincronizados a lo que a Él le produce placer, es que todos estemos reunidos y que podamos estar convocados a donde Él se estaba dando. Porque ahí estábamos siendo alineados a la mente del Señor para producir algo que solo por medio de Cristo podemos hacer, esparcir el conocimiento de aquel que nos gobierna. Entonces ahí corregimos la subluxación, trajimos a orden los pensamientos que fueron desalineados, que fueron atrofiados, ¿sí? Como esos vientos de doctrinas que mencionábamos apenas leíamos porque éramos niños, ¿sí? Porque no entendíamos. Entonces cualquier viento de doctrina nos sacaba de lo que el Señor estaba pensando y se producía un servicio espiritual que no estaba acorde a la demanda del Padre. Entonces la autoridad, ¿sí? Fue devaluada, pero no por una cuestión de Dios, por una cuestión de que nosotros éramos niños y cualquier cosa que nos decíamos ya no la creíamos, ya creíamos esto, pero cuando nos encontramos con la autoridad del Hijo, con el Evangelio de Dios, las cosas se empezaron a cambiar, dígame si no. Cuando nos encontramos con el Evangelio de Dios, con la autoridad del Hijo, en los que nos estaban ministrando, la realidad de nosotros empezó a cambiar y empezó a traer orden en todo lo que estábamos administrando. Entonces la finanza ya no servía para nosotros, sino que servía para Él. Mi coche no era para el servicio de mi familia, era para el servicio de Él. Los negocios no eran para el servicio de nosotros, eran para el servicio de Él. Entonces está bueno cuando todas las cosas que proponemos no incluyen las cosas materiales. No, mi hermano, todo está incluido en el paquete. Todo es parte de lo que el Señor está administrando. Y la autoridad del Señor se ve en todas las cosas que realmente Él gobierna. Porque lo que Él gobierna esparce el conocimiento del Hijo del Señor, que nos ha ordenado la mente, nos ha ordenado el corazón. Entonces lo que estamos proponiendo en cualquier escenario, no en este, en cualquier escenario de ahí afuera, es lo que el Señor espera que pase. Que alguien haga algo diferente a lo que no estamos acostumbrados a ver. Que el siglo al que hoy estamos atrapados, alguien se atreva a ir en contra de ello, a pugnar, a empezar a ir en contra, sobre todos aquellos que hoy están encorvados como esa mujer, girando en un ciclo. Y no salen de ahí porque no ven otra cosa más de lo que están acostumbrados a ver, hasta que el Señor interfiere, hasta cuando el Señor toma autoridad en una persona. Y aquellos que están mirando hacia abajo, que están girando siempre hacia el mismo lugar, ven a otro yendo en contra. Y sobre que lo ven yendo en contra, está recto. Es tiempo que como iglesia, que como parte de su iglesia, comencemos a evidenciar la salud que por su mente
tiene que tocar todo el cuerpo. Y como pastores, como líderes, tenemos una gran responsabilidad de producir aquello que Él espera. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Sí? ¿Están aquí? Porque yo le veo cara de película de terror, no sé si están espantados por mí. O estamos diciendo, como dijo el apóstol Gustavo, algún tipo de herejía. Por eso después le voy a dejar al profeta Jonathan para que él pueda terminar de corregir la subluxación. ¿Eh? Y lo último, y con esto cierro, que es lo que realmente esperamos que pase en todos los próximos encuentros que tengamos. Y si le ponemos alineamiento, va a estar bueno, porque está precioso vernos alineados a la mente del Señor. Lo tercero, y con esto cierro, es la higiene postural. Es la higiene postural. Es el conjunto, escuche por favor. Es el conjunto de normas. Es el conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo. Repito, es el conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo. En quietud o en movimiento se va a notar el equilibrio. Se va a notar que las normas del reino están establecidas en cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros va a proponer de una manera incorrecta el servicio espiritual que estamos dando a una muchedumbre de gente que todavía no le ha visto y que necesita verlo. Y hablamos de que la tierra clama por la manifestación, pero seguimos sin producir aquello de lo que Él espera. ¿Cuántos pueden entender? Amados, si usted hoy está entendiendo junto con nosotros, prepárese para que mañana la mente del Señor nos siga bajando lo que Él requiere para la próxima estación. Y es que cuando nos vean, lo vean a Él. Amén.